Lo que voy a hablar hoy es algo relacionado con un tema que me apasiona muchísimo y hablamos bastante de este tema, pero hoy vamos a ir un poquito más profundo. Lo estoy grabando para que lo puedan escuchar también los jóvenes más grandes. Así que me gustaría que alguno de ustedes ore al Señor y arrancamos. Vamos a tener una charla breve, espero que sea breve, pero va a ser no por breve, va a ser superficial, va a ser muy profunda. ¿Quién quiere orar? ¿Querés que ore yo, Dani? Dale. Bueno, gracias, Señor, porque hoy estamos acá todos reunidos en el Zoom, Señor, aunque no sea presencialmente, nos podemos ver por esta plataforma, Señor. Sí, Y por Jesús. favor te pedimos que hoy le des palabra a Dani, Señor, para que nos hable y nos revele su sabiduría, Señor, y nos revele lo que vos nos querés decir, Padre. Otra vez, muchas gracias porque estamos acá todos juntos y que sea un tiempo de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor, amén. Bueno, chicos, vamos a hablar, miren, les voy a mostrar, hice un poquito de deberes. Esperen que voy a compartir pantalla. Y acá estamos. Déjenme presentarlo mejor. Ahí estamos. Ahí estamos. Cuando nuestros oídos se cierran. Este va a ser el tema de hoy. Es un tema que a mí me apasiona mucho. No porque lo tenga claro, sino porque es algo que necesito constantemente examinar en mí. Y hemos hablado mucho el año pasado acerca de la sabiduría y la importancia del oído para adquirir sabiduría. Si yo no oigo, nunca llegaré a ser sabio. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con nuestro oído, que nos va a ayudar, esto que vamos a hablar hoy, a profundizar un poquito más en cuanto a este órgano que tenemos, que Dios nos ha dado, que tiene vital importancia. Ustedes saben que las personas que no pueden ver y no pueden oír, yo no sé bien si existe ahora alguna forma, pero creo que quedan incomunicadas. Y la incomunicación es una de las cosas de las desgracias más grandes del ser humano. Si alguien queda ciego nada más, pero puede oír y puede hablar, hay mucha comunicación y más allá de que no pueda haber colores y que no pueda haber formas, la persona se las arregla muy bien. Pero los que son sordos se van quedando en una burbuja, se van quedando en una cápsula de aislamiento. Y esa cápsula no siempre es una cápsula visible. Porque como oímos siempre, como escuchamos los sonidos, pensamos que oímos. Pero hoy vamos a hablar de la diferencia entre escuchar y oír. Vamos a hablar de la diferencia de este órgano, el órgano del oído, cómo puede ser usado por el sistema físico y carnal, y vamos a hablar de cómo puede ser usado espiritualmente. Así que bueno, esta es la primera diapositiva. Nuestros sentidos representan una responsabilidad dada por Dios. Dios nos creó con los sentidos, nos dio el tacto, el oído, nos dio el olfato, y nos pide que esos sentidos sean usados de manera correcta. Hay una responsabilidad que tenemos que ejercer. El mundo está con una crisis de un mal uso de los sentidos. Los colores que vemos en las pantallas todo el tiempo, la aceleración de las imágenes, van modificando la estimulación de nuestro cerebro a través de los ojos y nos vamos haciendo adictos a cosas que después no nos permiten fijar nuestros ojos en las cosas que Dios quiere que veamos. Es un ejemplo lo que estoy diciendo. Así que los sentidos representan una responsabilidad, están dados por Dios
para que los usemos responsablemente. En segundo lugar, requieren una capacidad de control. No le podemos dar al oído, dar a la vista, dar al olfato todo lo que pida. Tenemos que controlarlos. Y finalmente, tienen el potencial, todos los sentidos, de sumar o restar en la vida, de edificar o de destruir. Si usamos bien los sentidos, entonces nuestra vida va a ser una vida que tiende a la sabiduría, que tiende a la perfección, que tiende al conocimiento. Pero si nuestros sentidos los usamos mal, vamos a terminar autodestruyéndonos. Entonces, pensemos en estos sentidos que Dios nos ha dado. Hoy vamos a hablar especialmente del oído, pero todos nuestros sentidos requieren una responsabilidad, requieren una capacidad de control de ellos y tienen el potencial de sumar o restar, de edificar o de destruir. Cuando nosotros nos casamos con Silvia, el pastor que predicó en nuestro casamiento era Jorge Mitián, y el pastor que nos casó, que es el que pone los anillos, se llamaba Augusto Erickson. Augusto Erickson era un amigo de la juventud de mi papá, y cuando mi papá se había casado, el que lo había casado a mi papá era Augusto, y ahora nos estaba casando a nosotros. Y fue un momento muy particular, porque este hombre era un hombre ya grande, y nos contó: yo casé a tu papá y a tu mamá, me dijo a mí, y ahora me toca casarlos a ustedes, y yo les voy a dar un secreto, nos dijo. Ustedes ahora que se casan, vienen con una capacidad que Dios les ha dado para pronunciar palabras. Y nos dijo así: las palabras que ustedes pronuncien van a tener la capacidad de edificar o la capacidad de destruir. Y ustedes van a tener que ejercer una responsabilidad en qué palabras hablan. Bueno, lo mismo se aplica al oído. El oído, si lo comandamos correctamente, va a tener la capacidad de edificar o va a tener la capacidad de destruir. Bueno, hay dos centros de control de los sentidos. Son muy fáciles, ustedes los conocen. Uno es la carne y el otro es el espíritu. Muy bien. La carne tiene la capacidad de transformar a los sentidos en agentes de injusticia. Para los que están tomando nota, la carne tiene la capacidad de transformar a nuestros sentidos, al olfato, al oído, al habla. Todos se terminan transformando en agentes de injusticia, pero el espíritu transforma a los sentidos en instrumentos de justicia. Ustedes me han escuchado ya varias veces hablar acerca de el hombre sin Dios. El hombre sin Dios dice que estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. En realidad lo que estaba muerto era el espíritu. Cuando nosotros no estábamos en Dios, cuando vivíamos en nuestros deleites, dice, por ejemplo, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, antes estábamos sujetos a la carne, a este centro de control del cual hablamos, porque el espíritu estaba inmovilizado, incapacitado para poder tomar el control. Hay un pasaje que me gusta mucho, que lo explica muy bien. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ustedes saben lo que quiere decir concupiscencias? Son los deseos terrenales, ¿no, Dani? Perfecto, los deseos terrenales, las tendencias de la carne.
las tendencias naturales de la carne. No reine pues el pecado, no gobierne el pecado. El pecado siendo la naturaleza carnal, en este caso, ¿no es cierto? No reine pues la naturaleza carnal en vuestro cuerpo mortal. Nosotros, acuérdense que somos un espíritu que tiene un alma y que está en un cuerpo. Entonces, la naturaleza carnal, el viejo hombre, puede estar gobernando nuestro cuerpo mortal, de manera que lo terminemos obedeciendo en sus tendencias, en sus concupiscencias, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, como dice Pablo en Efesios 2:3, que les acabo de leer. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, en este caso yo estoy hablando de los sentidos, que está muy ligado a los miembros, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, es decir, vuestros oídos al pecado, vuestros labios al pecado, vuestra vista al pecado, vuestros pies al pecado. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es decir, no presentemos nuestros sentidos al pecado, a la naturaleza carnal, de manera que lo terminemos obedeciendo al cuerpo en sus concupiscencias, en sus tendencias. Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Aleluya! Así que, chicos, nos levantamos a la mañana y nos presentamos a Dios. Señor, acá estoy yo. Acá están mis sentidos. Acá están mis miembros. No los entrego al centro de control de la carne como instrumentos de iniquidad, sino los presento a ti como instrumentos de justicia. Yo soy vivo de entre los muertos. Y mis miembros, Señor, son instrumentos de justicia, porque yo te pertenezco a vos. Todos mis miembros te pertenecen a vos. Mis ojos son tuyos, mis oídos son tuyos. No sé si ustedes la cantaban, pero cuando yo era chiquito era cuida tus manos lo que tocan, cuidan tus oídos lo que oyen. Y después decía, cuida tus pies a dónde van. Y así, no sé qué más me estoy olvidando, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. No sé, habría que cambiar un poquito ahí, porque parece que Dios está simplemente como un vigilante viendo a ver qué hacemos, y es verdad que es así, pero en realidad Dios está preocupado por los frutos que vamos a tener. Dios está preocupado por obedecer, que terminemos obedeciendo a nuestro cuerpo mortal en sus concupiscencias, ¿no? Pero nos presentaremos a Dios como vivos de entre los muertos y vamos a presentar nuestros miembros a Dios. Así que agárrate ahí la pierna, agárrate las orejas, agárrate los ojos, ¿sí? Amén. Y los presentamos ante Dios. Miren, Jesús llega al extremo de decir, lo estamos estudiando con Bentley en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿De qué miembro está hablando acá? De los ojos. De los ojos. Bueno, fíjense lo que va a decir ahora de los ojos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice Jesús, échalo y sácalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, tacto, sácala y échala de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Amén. Entonces,
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Si hay una mano que se te revela y no obedece al Espíritu, cortátela, dice Jesús. Sacátela. ¿Por qué? Porque es mejor que se pierda un miembro y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Se dan cuenta la radicalidad de estos centros de control? ¿Cómo batallan entre sí uno con el otro? Vamos a leer este pasaje que a mí me fascina. Creo que es un pasaje clave que todos deberíamos saber de memoria. Pablo dice en Romanos 8, del 1 al 9, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense, siempre la Biblia, blanco, negro, luz, tinieblas, vida, muerte, y acá estamos en carne, espíritu. Siempre hay esta dualidad, dos cosas. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, tenemos la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Vivir conforme a la carne o vivir conforme al espíritu. Porque lo que era imposible, versículo 3, para la ley por cuanto era débil por la carne, es decir, la carne, el cuerpo mortal, el pecado, la naturaleza carnal, el viejo hombre, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, es decir, lo que teníamos que cumplir, pero no lo podíamos cumplir porque terminaba gobernando todo nuestra carne, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, como un hombre igual que nosotros, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, y esto es la clave, para que la justicia de la ley, o la obediencia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven los dos centros de control? Carne, Espíritu, carne, Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, es decir, los planes, los objetivos, lo que la carne se propone, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ustedes, adolescentes, ustedes, ¿cómo se llaman ustedes? Los McTeens, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Decite ahí a vos mismo, no hace falta que me lo digas a mí, pero decítelo. Yo no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Decite eso, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Yo soy libre. Amén. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sabés cómo lo sabés? Que el Espíritu de Dios mora en vos, en que andás en el Espíritu. En que sabés que sos un hijo de Dios si vos obedecés a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si la justicia de la ley se puede cumplir en vos, es decir, lo que la ley se propone, la voluntad de Dios quiere, eso es lo que marca que somos de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu de Cristo? En que vivo conforme al Espíritu y hago la voluntad del Espíritu. ¿Amén? ¿Ven qué simple es todo? Entonces tenemos dos centros de control, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
y la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley que nos conviene, chicos? ¿Cuál es la ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén, amén. Esto antes era imposible, dice Pablo, que pudiéramos obedecer a la ley del Espíritu de vida, porque estábamos atados al pecado. Nuestro espíritu estaba muerto. Nuestra nueva realidad de ser hijos de Dios transformó esa imposibilidad en posibilidad y ahora podemos obedecer a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En realidad es la ley del Espíritu de vida la que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. El nacimiento espiritual implica una rehabilitación de los miembros fuertemente acostumbrados a obedecer instintos. Esta es una frase compleja. La voy a leer de vuelta, a ver si la pueden entender ustedes. El nacimiento espiritual implica una rehabilitación de los miembros que están fuertemente acostumbrados a obedecer instintos. ¿Qué es un instinto? Un instinto es algo que me sale sin que yo lo piense. Viste que alguien dice, es instintivo eso. Es decir, vamos a suponer que suena de repente un ruido tremendo. ¿Qué sé yo? Un ruido, una bocina de un camión muy cerca tuyo. Lo primero que haces es te tapás los oídos. No es que te pusiste a analizar qué vas a hacer. Esto es instintivo. Te tapás los oídos. Es natural. Y nuestros sentidos están acostumbrados o están mal acostumbrados con instintos, con concupiscencias, con tendencias que naturalmente hacemos sin pensar. Y por eso estábamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Y el nuevo nacimiento, Jesús dijo, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. El bautismo implica una regeneración, implica una resurrección. Nace una nueva criatura. Y esta nueva criatura empieza a tener un nuevo centro de control, que es el centro espiritual, y que ahora ese centro espiritual debe dominar los sentidos que antes, repetimos, estaban fuertemente acostumbrados a obedecer los instintos naturales, los instintos del hombre de pecado. Los capilares que transmiten las órdenes espirituales a los miembros. Ustedes saben que el sistema nervioso es toda una red que va por el cuerpo y manda las órdenes a todos los miembros. Si alguien se pincha un dedo, toda la red de capilares o de nervios, en este caso, capilares vendría a ser sanguíneo, esta información viaja hasta el cerebro. Los capilares espirituales estaban muertos y antes obedecían nuestros sentidos solamente a lo natural, a lo instintivo. Entonces, el nuevo ser ahora han sido revividos, aparece una red de control que antes no estaba. El nuevo ser es un nuevo ser creado según Dios y ahora posee una nueva red de control que conecta a los miembros con un nuevo sistema de comunicación entre ellos y el espíritu. Ahora los oídos se conectan con el nuevo hombre creado según Dios. Ahora mis oídos ya no pertenecen más al mundo de los instintos, al mundo de las reacciones naturales. Ahora yo puedo poner mis oídos como instrumentos de justicia. Ahora yo puedo doblegar mis ojos a Cristo, al Señor, al Espíritu que está en mí. Y yo puedo ser librado de la ley de los instintos, que es la ley del pecado y de la muerte. Esto es fuerte, ¿no? El nuevo nacimiento lo que hace es crea una red de comunicación de nuestros sentidos con
el centro de control espiritual, con el espíritu. ¿Amén? Es importantísimo esto. Esto es imposible para el hombre sin Dios. Esto que estamos hablando acá no se lo podemos decir a un buen hombre que pasa por la calle simplemente porque quiere escuchar, porque todo ser humano que no ha nacido de nuevo no tiene la capacidad de poner sus sentidos, de poner sus miembros bajo el gobierno del Espíritu. Pero nosotros que estamos escuchándonos acá, hemos sido nacidos de nuevo. Somos nuevas criaturas y se ha formado una red de comunicación, de capilares, de nervios, que son invisibles y que son espirituales, que conectan a nuestro ser espiritual con los sentidos. ¿Se entiende? Quiero escuchar de ustedes a ver si están entendiendo o los estoy mareando o si esto está yendo demasiado abajo o demasiado alto. Díganme, ¿cómo vamos? ¿Se entiende, Dani? ¿Se entiende? A ver si estoy haciéndolo medio complicado porque creo que esto no lo he hablado nunca. Entonces, quiero que ustedes, por favor, me alerten si no se entiende. El espíritu del hombre no puede ser explicado por las leyes de la física. Ni siquiera el alma puede ser explicada. Hay muchos médicos que dicen que el alma no existe. Realmente, si el espíritu existe y si el alma existe, en algunos estudiosos o teólogos, el alma y el espíritu del hombre son una misma cosa. Para otros, el alma es una cosa y el espíritu del hombre es otra cosa. No vamos a entrar en esta discusión. Pero se traten de dos cosas distintas, o se trate de una cosa. Para un médico es muy extraño hablar de que aparte de lo que se ve, de lo que se le puede sacar una ecografía, se le puede sacar una radiografía, existe algo invisible que es el alma o el espíritu del hombre. Pero fíjense que los males del mundo son espirituales. Provienen de un ser vastamente incomprendido por la raza humana, que es el ser humano espiritual, el ser humano que tiene alma, y de que somos por naturaleza seres espirituales. Chicos, cuando nosotros nos morimos, no es que se termina nuestro cuerpo y se acabó nuestro ser. Nuestra alma es eterna, nuestro espíritu es eterno, y va a ser juzgado por Dios. Y tiene percepciones del mundo espiritual que necesitan ser guiadas y alimentadas. Entonces, esto es un misterio para el ser humano, que el ser humano es cada vez más materialista y menos consciente de su espiritualidad. Bueno, vamos a concentrarnos en estos dos órganos, y en realidad nos vamos a concentrar en uno, pero vamos a mencionar de que hay dos órganos principales que alimentan y construyen la vida invisible espiritual. O sea, si yo como, no es que estoy alimentando el espíritu, estoy alimentando el estómago. Y la comida lo que va a hacer es alimentar las células de mi cuerpo. Pero cuando yo oigo, estoy teniendo la posibilidad de alimentar al espíritu. Lo que escucho toca las fibras invisibles espirituales. Y lo que hablo también toca, primero, que expone las fibras espirituales de mi alma y de mi ser, y eso produce un efecto positivo o negativo en el espíritu de los que me están escuchando. Así que la boca, el hablar y el escuchar tienen esta conexión directa con el hombre interior, con el espíritu. Amén. Ambos, la boca y el oído, constituyen la ruta a nuestro ser eterno. Son las puertas de entrada y de salida del ser eterno, que no se va a morir con la muerte.
Son la puerta de entrada y de salida a nuestra verdadera esencia humana, que es lo que ve Dios. Más allá de lo que piense la gente. Son la puerta de entrada al espíritu que tiene por destino la eternidad cuando se desprenda de todo sistema de órganos, cuando quede desconectado para siempre del cuerpo en el que está habitando hoy. Qué fuerte, ¿eh? Así que piensen en su oído, o sus oídos, y piensen en sus labios, como los dos órganos que conectan directamente, como en una puerta de entrada y una puerta de salida de nuestro espíritu. ¿Amén? ¿Estamos? Estos dos órganos tienen la capacidad de preparar al espíritu para su destino eterno. Escuchen bien. Ambos, la boca y el oído, están constituidos por Dios con el fin específico de transmitir, y escuchen bien cada palabra, y percibir, esa palabra es importantísima, mensajes inteligentes que superan el sentido de los sonidos instintivos. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a repetirlo otra vez. Por favor, pónganle pila a esto, porque si no, no se entiende. Estos dos órganos tienen la capacidad de preparar al espíritu para su destino eterno. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ambos, la boca y el oído, o los oídos, ambos han sido constituidos por Dios con el fin específico de transmitir mensajes y percibir mensajes inteligentes que superan el sentido de los sonidos instintivos. El habla y la audición son canales que intercambian sonidos para provocar reacciones, ya sean naturales o espirituales. Si yo hago esto, este sonido no es un sonido espiritual. Estoy marcando alguna atención, por ejemplo. Es simplemente decir, miren para acá. No tiene ese sonido, no tiene una connotación espiritual. El sonido de un plato de cerámica que se cae al suelo, el aullido de un perro, no tiene una implicancia espiritual. El llanto de un niño que se levanta a la noche no tiene la implicancia de otra cosa que no sea alimentarlo, ver qué le pasa. Son ejemplos de sonidos que apelan a nuestros sentidos naturales. ¿Vamos bien hasta ahí? Y son buenos. O sea, si yo siento el ladrido de un pitbull al lado mío una noche a las 2 de la mañana, cuando estoy caminando por el campo, ese no es un sonido espiritual. Ese sonido dice, corre porque te van a matar. ¿No? Pero, fíjense esto, la voz de un padre que corrige a su hijo. Piensen en qué diferente es este sonido. Es un mensaje inteligente que supera el sentido de los sonidos instintivos. La voz de un padre que corrige a su hijo, las palabras de ánimo de un amigo. Che, no te bajonees, Dios está con vos. Dios te creó. Dios sabe lo que tiene planeado para vos. No te me vengas abajo, amigo. La enseñanza de un maestro. Todas estas cosas claramente no son sonidos que apelan al instinto, sino que son sonidos que apelan al espíritu. Y tenemos que entender estas dos corrientes, que hay dos naturalezas de sonidos. Sonidos que despiertan sentidos instintivos y sonidos que despiertan el hombre interior. ¿Vamos? ¿Quieren que paremos acá? ¿Se ha hecho muy largo? ¿Qué hora es? Son las 6:40. Dale duro. No, Dani, está buenísimo. Seguimos un poquito más. No quiero que se empantanen, porque es un tema que es un poco denso
Y hay mucho conocimiento que estamos poniendo acá que lo tenemos que interpretar, tenemos que poner cada cajita en su estante para que todo tenga sentido. ¿Amén? Adicción a la mentira. Somos sin Dios adictos a la mentira. La mentira es el factor más nocivo que tiene la raza humana. Fíjense que Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando le habló a los fariseos en Juan 8, les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué les dijo así? Porque dice que él es mentiroso, desde el principio es mentiroso, es el padre de la mentira. Y nosotros, sin Dios, somos adictos a la mentira. Y cuando nacemos de nuevo, Dios nos provee de una nueva capacidad para la verdad. Es otra forma de ver el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no solo Dios le inserta una red de capilares que conectan a los sentidos con el espíritu, sino que también junto con estos capilares aparece la potencialidad de que por haber nacido de nuevo podamos percibir la verdad. ¿Ven cómo estamos yendo más profundo ahora? El ser natural tiene una tendencia a acomodarse a lo falso, a lo oscuro, a la mentira. Somos adictos a la mentira. Yo soy un tipo bárbaro. La verdad, la gente no se da cuenta, pero la verdad que yo realmente tengo un corazón de oro. Mentira, sos un sinvergüenza. Hacés lo que se te da la gana, nadie puede estar al lado tuyo. El diablo es llamado por Cristo mismo el padre de la mentira, como decíamos. Podríamos decir que el ser natural es un ser adicto a la mentira. Ante esta situación, Dios nos manda a su Hijo, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Viene a acabar con la mentira. Viene a acabar con nuestra adicción a la mentira. Amén. Cristo viene a librarnos de la potestad de las tinieblas para trasladarnos a la luz. Acá hay una obra espiritual hecha por Dios en la cruz, por Cristo en la cruz, que renace nuestro ser y con nuestro nacimiento nuevo viene un organismo espiritual que empieza a percibir la verdad. La luz que revela todo tal como es, no como yo lo quiero ver, como son las cosas. La luz que lo manifiesta todo, la luz que pone en evidencia ante Dios y ante nuestro propio espíritu la realidad acerca de quiénes somos y de quiénes no somos, de aquello que hemos alcanzado y aquello que no hemos alcanzado. Un día vamos a estar ante la luz inaccesible y veremos a Cristo tal como Él es, pero el reino de Dios ya está aquí. No tenemos que ir al cielo para estar en el reino de Dios, para estar en el reino de la luz, porque se acercó a nosotros. La luz se manifiesta aquí en la verdad. La luz se ve en la verdad de Jesucristo. Sus palabras son la expresión máxima de la luz. La misma verdad que ilumina potentemente en medio de la oscuridad del mundo. Gracias a Dios por la verdad. Gracias a Dios por las palabras de Jesús, que son la verdad. Y el mundo podrá inventar cualquier cosa, podrá decir cualquier cosa, podrán poner organismos para que traten de censurarnos la verdad, pero la verdad
nos hace libres. La verdad es la verdad y es indiscutiblemente la verdad. Estamos en el mundo más adicto a la mentira que existió. Una persona hoy puede pensar que es un animal y pronto le van a dar un documento de animal simplemente porque piensa que es un animal. Escuchen, hay gente así, ¿eh? En Argentina tenemos algunos presos que deben estar endemoniados, pero que se creen animales y actúan como animales. Bueno, ustedes hagan la extrapolación que quieran. Están habiendo, antes a una persona así se la ponía en un hospital para ser tratado por médicos, pero ahora es como que hay que respetar lo que cree que es, porque somos una raza caída, una raza adicta a la mentira, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Así que junto con el nuevo nacimiento viene esta capacidad nueva para percibir la verdad, para salir de la oscuridad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es el hecho que nos hace libres. Es decir, la mentira nos tiene presos, pero la verdad nos hace libres. Él es la verdad. Él nos reveló la voluntad del Padre, Jesús. Sus palabras son la verdad. Y la verdad es luz. La esencia del reino de Dios es la verdad. Fíjense que Jesús es llamado el Verbo. Ustedes conocen Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Él es la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es la verdad y es la palabra. Si nosotros no tuviéramos las palabras de Jesús, no conoceríamos a Jesús. Porque no podríamos de ninguna manera conocer a Jesús mirando un cuadro, una representación artística de su nariz, de su cara, de sus ojos. La verdad que no traería ningún significado, pero sus palabras representan su ser. Y sus palabras son la verdad. Pero tenemos que cuidarnos de que la verdad no sea un monumento, algo inalcanzable, algo que está ahí arriba en una vitrina que se pone, sino que tiene que la verdad vivificarnos, tiene que transformarse vida en nosotros. Amén. Bueno, acá estoy poniendo un ejemplo muy sencillo para explicar esto. Si la verdad va a ser una cosa que está ahí, una teoría inalcanzable, la verdad que va a tener muy poco efecto en mí. Pero tenemos que aprender a conectar la verdad con nuestra realidad. Por ejemplo, si un alumno está en una clase donde un médico está enseñando, vamos a suponer que es un alumno de medicina, y un médico está enseñando acerca de los tejidos, de sus funciones, lo que hace que su cuerpo sea saludable, lo que lo destruye, las enfermedades que puede contraer un determinado órgano, los tratamientos. Y yo sé todo eso, pero no lo puedo aplicar a mi propia salud como alumno, esa verdad se me vuelve inútil. La verdad es solo útil cuando la conecto con mi realidad. ¿Amén? Vamos a suponer que el alumno que está escuchando esa clase tiene alguna de las enfermedades que el profesor escribió, y la pregunta que hacemos es, ¿qué utilidad tendría la verdad si cuando el alumno viene a su casa no aplica el conocimiento para curarse? ¿Se entiende? Tenemos que leer la Escritura, tenemos que mirar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los hermanos, y tenemos que conectar la verdad con la realidad nuestra. ¿Amén? La verdad se debe volver vida. La verdad no representa un estándar inerte, un monumento al conocimiento, sino que la verdad tiene como fin iluminar y transformar nuestra realidad. El alumno que oye a su profesor describir su enfermedad
precisa un doctor que lo ayude a tratarla. ¿Entienden esto? Del mismo modo, el hombre que escucha la verdad de Cristo, escuchen bien, precisa el cuerpo de Cristo para tratar su orgullo. Y ahora vamos a hablar de esto. ¿El orgullo de quién? El tuyo, el mío. El orgullo es el impedimento, ahora vamos a ver, que no nos permite percibir la verdad. El orgullo es el agente del pecado, es el agente de la naturaleza pecaminosa, es el agente del viejo hombre. ¿Se acuerdan del triángulo? Orgullo, rebelión y egocentrismo. Esto es la naturaleza carnal, ¿se acuerdan? Bueno, el orgullo no nos impide verla, no nos deja ver la verdad. Es la principal enfermedad del hombre. Es el sentir de superioridad que nos pone a todos de maestros y que bloquea a nuestro oído para oír los mensajes que tienen el poder de curar nuestra alma. Vamos a leer de vuelta esa frase porque es fuerte. El orgullo es la principal enfermedad del hombre. Es el sentir de superioridad que nos pone a todos de maestros y que bloquea a nuestro oído para oír los mensajes que tendrían el poder de curar nuestra alma, pero que no los escuchamos porque no nos ponemos en una posición de aprendices. ¿Cuántas veces vieron a un paciente que va al médico para preguntarle cosas acerca de su salud, pero nunca va a poner en práctica lo que el médico le dice? De la misma manera, los oídos de muchos están cerrados a la verdad y a la luz, de modo que la verdad y la luz no se pueden volver algo práctico. Es la verdad como un trofeo en una vitrina que no se puede traer a la vida cotidiana. Amén. Entonces el gran impedimento es el orgullo y el oído es la clave de la destrucción del orgullo. El oído es la clave de la destrucción del... A ver, un segundito que alguien está llamando. ¿Hola? Perdonen, chicos. Perdonen. El oído es la clave de la destrucción del orgullo. Jesús nos dice hoy, como lo decía hace mucho tiempo atrás, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es una frase célebre de Jesús. ¿Cómo el que tiene oídos para oír, que oiga? Todos tenemos oídos para oír. No. No. Muy pocos tienen oídos para oír. Jesús dio sus palabras a grandes multitudes, pero la mayoría no tenía oídos para oír. Solo un pequeño puñado escuchó a Jesús y sus palabras, pero esas mismas palabras la habían escuchado miles, pero esos miles no cambiaron en absoluto. Pero esos pocos que oyeron, que tuvieron oídos para oír, las palabras de Jesús se volvieron una medicina poderosa. La misma medicina que los miles podrían haber tomado y se podrían haber curado, pero solo unos pocos tuvieron oídos para oír. Y esa misma verdad está hoy a nuestra disposición. Ustedes como adolescentes tienen que pensar que Dios les dio capilares nuevos para percibir la verdad, para encontrarla no en los sonidos instintivos, como veníamos diciendo, y diferenciar los sonidos que tienen un poder transformador de nuestra alma y de nuestro ser, de los sonidos que son simplemente para alertarnos de cosas naturales. Pero yo estoy refiriéndome a las palabras que tienen el potencial de conectar la verdad de Cristo con nuestra propia realidad. El orgullo es el gran impedimento que no nos deja escuchar.
porque nos hace sabios en nuestra propia opinión. Nos hace pensar que somos maestros, que los demás nos deberían escuchar. Y es en la humildad y en la mansedumbre que empieza a funcionar el canal espiritual, que permite que otros nos puedan hablar las palabras que Jesús habló y conectarlas con nuestra realidad. Todos los que rodearon a Jesús, una y otra vez, mientras caminaba por Galilea o Jerusalén, lo podían tocar, lo podían escuchar en vivo y en directo. ¿Cuántas veces uno se plantea cómo me hubiera gustado caminar con Jesús? Haber vivido hace 2000 años con él. Mirá, lo más probable es que no lo hubiera escuchado. La mayoría no lo escuchó. Y tenían el oído físico escuchándolo, ¿eh? Hay que escuchar a Jesús en vivo y en directo, ¿eh? Sin embargo, solo una proporción muy pequeña llegó a oírlo, en los términos que Cristo esperaba, de la manera en que Cristo quería ser oído. Y las palabras que Jesús les habló, a la mayoría de las multitudes no les cambió la vida. Y este proceso se repite semana tras semana, 2000 años después. Las multitudes son expuestas a la verdad y cada vez hay más canales de difusión, canales de YouTube, hay iglesias grandes, hay grandes oradores, hay millones y millones de libros cristianos, pero la verdad para la mayoría sigue siendo algo que se mira a la distancia, conocimiento abstracto, conocimiento que envanece, una especie de tablas de la ley que pueden ser observadas como quien observa una obra de arte detrás de una vitrina en un hermoso museo, pero que no tienen aplicación en la vida cotidiana. Y las palabras, la verdad de Jesús, solo sirven cuando se viven. Cuando las palabras no se viven, son condenación. Son condenación. Los oídos y el sistema auditivo, por decirlo así, puede tener una especie de colesterol espiritual, un atrofiamiento de los circuitos, de los capilares espirituales que conectan el oído con el alma, atrofiados por el orgullo. Nos seguimos sintiendo superiores, más sabios, más justos, más acertados y hasta más humildes, como una muestra más de nuestro orgullo. La verdad llega a nosotros, pero queda bloqueada por este orgullo, imposibilitada la verdad de transformarnos por nuestro sentimiento de autosuficiencia y por nuestro sentimiento de justicia propia, de creernos justos nosotros mismos. Este es el gran problema, estamos cableados más para ser jueces de los demás, para enseñar a otros que para aprender. Porque el que enseña es mayor y todos queremos ser mayor. No queremos que otros nos midan a nosotros, queremos nosotros medir a los demás. Nos gusta ver la verdad en la vitrina, es decir, alguna declaración que tenga un valor muy grande. Yo he conocido a lo largo de la vida hermanos que dicen cosas de mucha verdad, pero que ellos no la viven. Y usan la verdad para cortar en pedacitos a los demás, no para ser ellos hechos a la imagen de Cristo. Por eso no nos gusta a nosotros que nos confronten con la verdad, porque nosotros queremos enseñar, no queremos aprender. Estamos para ser maestros. Entonces, vamos a dejarlo acá hoy. Tenemos mucho material. Esto está grabado, así que después lo podrán mirar de vuelta ustedes. Para mí es un tema con el cual lucho todo el tiempo, porque el orgullo es algo que uno no se da cuenta que lo tiene.
de la misma manera que uno no se da cuenta que tiene colesterol en las venas y que está taponeando de a poquito los circuitos. Entonces tenemos que abrir nuestros oídos a esto que Dios está hablando, ¿no? Tenemos que decir, bueno, Dios, hay diferentes tipos de sonido. ¿Qué sonidos estoy escuchando? El oído tiene la capacidad de romper el orgullo. El oído tiene la capacidad de percibir los mensajes espirituales que Dios nos está mandando. La voz de papá, la voz de mamá, la voz de un amigo, de un hermano. La voz de Cristo en ellos. No va a bajar un ángel para hablarnos. No va a bajar, qué sé yo, el apóstol Pablo se va a presenciar acá y nos va a hablar. Normalmente nos va a hablar a alguien imperfecto, alguien como nosotros. Y nuestra capacidad de abrir los canales y de oír va a tener la capacidad de transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Amén. Bueno, espero que esto sirva. No quería seguir con los temas que veníamos hablando porque me gustaría que estén todos los jóvenes y me pareció que este era un tema que nunca viene de más. Amén. Piensen que Jesús arranca el Sermón del Monte con bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces? La pobreza en espíritu es la materia prima de la transformación a la imagen de Cristo. La humildad. Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Manso significa corregible, maleable, flexible. Y humilde significa enséñame. Vos sos superior a mí. Yo necesito aprender. Tenemos que ser una iglesia de pobres en espíritu. Una iglesia de mansos, donde nuestra cultura es amar la verdad y donde tenemos el oído bien afinado para escucharnos los unos a los otros. No solo leer la Biblia, sino escuchar a papá, a mamá, a los hermanos, a los amigos. Amén. Bueno, chicos, yo los dejo. Una bendición estar con ustedes. Nos veremos la semana que viene. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, los dejo entonces. Muy bueno todo, Dani. Muy bueno, Dani. Gracias, Dani. Está buenísimo. Gracias, Dani. Bueno, chicos. Gracias. Bueno, chicos, los quiero mucho, ¿eh? Igual, Dani. Sí. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias, Dani. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.